Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un tema que ya dije que iba a traerlo, es cómo hacer mapeo con el Mavic Mini y si se puede hacer mapeo con él. Esta misma introducción te puede valer, o este mismo tutorial puede valer para las personas que tengáis un DJI Spark, que como sabéis tampoco soporta en muchos casos los waypoints ni tampoco el mapeo con drones automáticos, con un sistema de aplicaciones automáticas. Deciros también que al final del vídeo voy a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho en este vídeo, por si acaso se hace muy largo, y os voy a dejar en la descripción lo que sería el resumen. Bueno, hola amigas y amigos, vamos a intentar hacer un mapeo. Vemos que está yendo ya el sol. No creo que sea la mejor hora para hacer las fotos, seguro que no. Pero más que nada se trata de ver si funcionaría con un programa que tengo yo que se llama el Open Drone Map, y así que vamos a ver cómo se ve esto. He puesto el dron encendido, todo perfectamente. La cámara pone que no está conectado al control remoto. Este problema lo hemos tenido ya varias veces con el iPhone. Vamos a levantar el dron. Como os he dicho, voy a hacerlo cada 2 segundos una foto. Lo que vamos a hacer es poner el modo S. No, el modo S no, perdón, el modo C. Vamos a parar las fotos. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer lo que sería un mapeo. Vamos a ir a una velocidad constante, más bien despacito, ¿vale? Y nos vamos a fijar en las líneas, porque después nos van a hacer falta el planear más o menos que vamos a volar. Lo que vamos a hacer ahora, cuando lleguemos a unos 30 metros, vamos a mover el dron vamos a parar aquí el dron y vamos a desplazarnos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hasta ahí. Y ahora vamos a retroceder también a paso tortuga.
Ves que siempre queda dentro parte de la imagen que queríamos. Vale, ahora vamos a dar otra vez hacia la izquierda. Hasta ahí, y vamos a dar otra vez para arriba. Solo hemos ido para adelante, para atrás, izquierda. Vale, hemos intentado que quede siempre la misma zona dentro para después poder hacer el mapeo fácilmente, ¿vale? Vale, esto ya serviría para hacer lo que sería un cuadro 3D. Y ahora vamos a ver, las fotos han quedado un poquito movidas, ¿veis? Entonces no nos va a valer ninguna para nada. Vamos a repetir lo mismo otra vez ahora, pero en vez de hacerlo temporizador, vamos a hacer fotos individuales. Lo que vamos a hacer es, voy a alejarme un poco, voy a hacer una foto aquí, mover, otra foto aquí, mover, otra foto aquí, mover. No mover mucho, sino un poquito para hacer fotos una detrás de otra. Y que el 80% de la foto sea prácticamente igual. Hay que tener mucha paciencia. Digamos que tienes que hacerlo así manualmente para tener un mejor resultado. Nos va a quedar un mapa muy oscuro, porque como estoy diciendo, se está yendo la luz. Ahora vamos a movernos hacia la derecha. Aquí más o menos, ahí ves la línea de alta tensión. Más que nada es apretar el joystick como un segundo hacia adelante, esperar a que pare, darle un segundo hacia adelante, esperar a que pare, foto. Un segundo hacia adelante, foto. Un segundo hacia adelante, para, foto. Un segundo hacia adelante, foto. Un segundo hacia adelante, pausa. Un segundo hacia adelante y así hasta el final.
Bueno, yo lo dejaría ya así y luego probamos cómo funciona esto porque ya hay poca luz. Bueno, y ahora es cuando te pido que te suscribas al canal, le des un like y que compartes. Hemos acabado de hacer las fotos y vamos a ir hacia el ordenador. Vamos a abrir la aplicación que ya os expliqué en un vídeo aquí anteriormente y vamos a coger, lo digo ya, aunque lo voy a repetir después, todas las fotos, las que hicimos ahora, que dijimos que no iban a valer para nada, pero después pensándolo un poco me dije, si tengo unas fotos hechas despacito y las otras son otras fotos que también he hecho, entre que más fotos aportes al programa, entre que más fotos tengas hechas, pues mucho mejor resultado vamos a tener. Y por eso es por lo que voy a utilizar todas las fotos. Así que nos vamos al ordenador. En este caso voy a hacerlo en un Surface, Microsoft Surface, un i5 pequeñito. Creo que es el más barato que hay ahora en el mercado. Y vamos a ver qué tanto tarda y cómo nos queda. Bueno, ya tenemos abierto el programa OpenDrone Maps y lo que hemos hecho es poner las fotos ahí en una carpeta fotos de mapeo. Todas las que hemos echado, las que decía al principio que no valían, también las he puesto. Las voy a poner todas directamente a procesar en OpenDrone Maps. Voy a ejecutar la aplicación a través de la aplicación web. Como sabéis, es una aplicación que es una virtualización de Linux que funciona por detrás del sistema operativo nuestro. Voy a crear una cuenta porque hace mucho tiempo que no lo uso y lo tenía desinstalado y lo he vuelto a instalar para este vídeo. Y bueno, a lo mejor lo dejo para hacer también el modelaje y a ver un password que me acuerde bien de él. Esto va a ser más difícil. Sí, ahora ya me acuerdo. Muy bien. Creo una cuenta y como veis se abre el programa y lo que vamos a hacer es adherir un proyecto que le vamos a llamar DJI Mavic Mini Test. Creamos proyecto y una vez creado este proyecto lo que vamos a hacer es seleccionar las imágenes. No voy a hacer controles, no es de control, solamente voy a hacer lo que sería el mapeo y voy a introducir todas las fotos que hemos hecho, como hemos dicho antes, incluso aquellas que decía que no valían, para tener muchas más y tener más uno que se encuentre mejor las fotos. Le damos aquí a Review y a empezar el procesamiento. Ahora se van a cargar todas las fotos, son 190 fotos las que hemos hecho en total y vamos a esperar un poquito a ver cómo se cargan. Y esto lleva un tiempo normal. Y como veis hace falta un mínimo de 5 imágenes para hacer un mapeo. Tienes que tener un 65% de coincidencia en las fotos. O sea, el 65% tiene que ser siempre el mismo, solamente cambiar el 25% restante. Si queremos hacer modelaje 3D, tiene que ser un mínimo de 83%. Y sería bueno meter los GCP, que son puntos de control, para tener una mejor georreferencia con mapas como por ejemplo Google Maps y Street Views y Street Open Maps, etcétera, etcétera, en caso de que lo queramos subir a estas, a estos servidores. En Google Maps es un poco más un poquito más complicado, pero en OpenStreetMaps sí. Bien, ahora se van a reajustar las imágenes. Van a ponerse todas del mismo calibre, igual de grandes. Y aquí también nos toca esperar hasta que se acabe el proceso. Hay que ser pacientes
puede llegar hasta, según el número de fotos, tarda, ¿no? Bueno, una vez que ha acabado todo el proceso, desde que le dimos a iniciar hasta ahora, nos ha tardado 1 hora, 34 segundos, 34 minutos y 09 segundos. Aquí podemos descargar todos los documentos. Si por ejemplo quieres pasarlo a una aplicación de modelaje 3D, ahí vas a tener todos los datos que te hacen falta para hacer el modelo. Ver el mapa, View 3 Model, y podemos reiniciar lo que sería el proceso. En este caso vamos a ir directamente a ver el mapa, cómo nos ha quedado, porque el vídeo iba sobre ortomosaicos. Y como veis nos queda bastante bien, solamente que como os decía previamente cuando hacía las fotos ha quedado un poquito muy oscuro, pero si acercamos un poco a la imagen se ve que nuestras fotos, bueno, nuestro producto está mucho más definido que lo que sería la foto satelital, que es lo que se busca con estas cosas, ser un poquito más afinado. Si hubiéramos tenido mejor luz, hubiéramos tenido un mejor resultado, y si hubiéramos volado un poquitín más bajo, pues hubiéramos tenido mucho mejor resultado. Pero se trataba de ver si funciona o no funciona lo que sería el mapeo con el DJI Mavic Mini, y yo pienso que esto es una prueba más que suficiente para deciros que sí, que vale. La mejor hora sería una hora en la mañana, un día nublado, en el que sea, al estar nublado no vamos a tener sombras y vamos a poder tener mucha luz, y esto nos va a dar un mapa mucho más bonito. Y para el modelaje 3D también es lo mejor que sea un día nublado. Aquí os estoy enseñando cómo podemos ver la elevación, podemos calcular el área, y vemos que tenemos diferentes puntos de altitud. Hay tres que sobrepasan a los demás, y es así que en realidad esos puntos están en diferente nivel, y me parece bueno que se pueda reconocer incluso con las fotos del Mavic Mini. Vamos a ver ahora si cogemos el modelo 3D, a ver cómo nos habría quedado en 3D. Para eso damos aquí a 3D. Y bueno, te dará un poquito en cargar, normal. Y bueno, va así. Como vemos son todos los puntitos, no tiene aún texturas, son puntos muy grandes, pero se ve que ha captado bastante bien. Tenemos que haber hecho unas poquitas de fotos así de los laterales. Siempre me suelo olvidar de este punto, más que nada para quedarlo un poquito más detallado. Os aconsejo hacerlo también. Si le damos aquí al Show Model, vamos a ver la textura. Nos va a quedar pues más definida el 3D. Vamos a mover un poquito. Vamos a ver, aquí están los interruptores de alta tensión. No sé cómo se llaman en español, pero aquí se llaman shutter, y el shutter es interruptor de alta tensión. Sí, lo he dicho bien, de alta tensión. Quedan bastante bien. Yo pienso que pensar que no hemos hecho fotos para modelaje 3D y nos han quedado pues alguna que otra cosilla ahí bastante bien para mirar. Como habéis visto, los camiones están por la mitad, uno de ellos, y el otro está completo. Tampoco hemos hecho fotos para que se viera en completo el camión. Y no sé si se podrá cambiar un poco la apariencia. A ver si carga. Estoy haciéndolo todo esto en un laptop pequeñito. Aquí podéis cambiar el grosor de los puntos, podéis incluso poner alta calidad. Yo lo voy a dejar así gradiente y en estándar, porque pienso que tampoco quería que fuera unas fotos como las que hace por ejemplo el Phantom 4, y tampoco como las que hace el Mavic 2 Pro, ni siquiera el Mavic 2 normal. Porque como digo, este dron no está pensado para esto, y en realidad hacía muy mal día porque ya fui a la hora que anochecía, y aquí anochece en 15 minutos, y fueron justamente los que utilicé porque yo llegué ya tarde, como os he contado en la introducción del vídeo. Bueno, y ya hemos hecho todo. Hemos salido fuera a la calle, hemos hecho fotos, las hemos llevado al ordenador y hemos hecho un mapa ortomosaico, ortofoto, y hemos hecho casi un modelo 3D.
Voy a decir cosas para hacer un resumen ya gráfico de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo os aconsejo ir máximo hasta una hora antes de que se ponga el sol. Es decir, si en tu zona horaria se pone el sol a las 17:25, por ejemplo, pues vete una hora antes a hacer estas fotos. No vayas mucho después. Bueno, sería a una hora del día, como he dicho, una hora mínimo después de que salga el sol y una hora máximo antes, o sea, después de una hora no vayas porque te va a pasar lo que me pasó a mí, que en 15 minutos tienes oscuridad casi total y aunque el ISO cambia a 100 y lo subo después a 200, no es bueno. Es mejor hacer fotos siempre con el ISO de 100 y con un obturador pues adecuado. Si vas a hacer las fotos, sería casi optimal que fuera un día nublado por la mañana, en el que el sol está arriba, con toda su potencia, y sus rayos o su claridad pasa a través de las nubes. Sería el momento adecuado para hacer un mapeo o para hacer unas fotos, para hacer un 3D, por el simple hecho de que no vas a tener sombras. Vamos a tener todos los planos con la misma sombra, entonces no va a haber sombras y esto es muy bueno. Haría el máximo de fotos, haría fotos manualmente como he hecho yo ahora y también haría fotos como hice al principio, cada 2 segundos una foto, no haría cada 3, pero lo que tenéis que tener siempre en cuenta es que tengáis un mínimo de un 63, yo pienso que de un 83% de la foto completa, o sea, si cada foto que hagáis se tiene que ver el 83% de la foto anterior. Y esto es muy importante porque si no, no vas a poder hacer nunca una ortofoto que salga precisa. La luz es importante y no es importante si os torcéis, si va volando el dron y de repente se va para allá y os dais cuenta, pues lo volvéis a poner para acá y seguís para adelante. Aunque hagáis así o así, tampoco pasa nada porque se va a corregir. Lo que tenéis que tener en cuenta es que tengáis fotos suficientes para cubrir ese espacio, para que después el software y su inteligencia artificial sean capaces de corregir esos errores que hemos hecho en el vuelo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, da un like. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus redes sociales, compártelo con tus amigos si piensas que le puede aportar algún que otro plus. Y si llevas varios días ya visitando este canal y no te has suscrito aún, pienso que ya va siendo hora de que te suscribas porque de alguna u otra manera me ayudarías y me apoyarías a seguir creciendo, que tampoco viene nada mal. Y nada más, amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo capítulo.